¿Qué tal, médico, compañeros? Bueno, pues en el video de esta semana les voy a hablar de lo que es el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. Bueno, pues en nuestra historia tenemos muchos antecedentes de lo que son prácticas em, nefastas, calificadas como inhumanas, que hoy en día han permitido que tanto nacional como internacionalmente contemos con varias regulaciones que hoy, tales como son hoy en día, por ejemplo, estos códigos que estoy mencionando, y estos pues nacen de la necesidad de proteger al paciente de este tipo de prácticas que definitivamente no son nada éticas. Bueno, pues para comenzar con esos tres, vamos a hablar primero de lo que es el Código de Nuremberg. Eh, Para hablar de este nos tenemos que remontar primero a lo que es el siglo XVI, cuando comienzan los primeros estudios en humanos y comienza a ganar popularidad. De ahí en Alemania, apenas el siglo pasado, comenzó lo que es la farmacología, la experimentación sin control, así como la administración de medicamentos o tratamientos experimentales de forma pues no regulada. De ahí esto fue lo que nos permitió, en primer lugar, tener lo que conocemos como lineamientos para la innovación terapéutica y experimentos científicos en el hombre. Esto fue emitido por el Ministerio de Interior de Alemania y fue de carácter meramente normativo y no de carácter legal, por lo que después, ya en una Alemania nazi, donde se tenía un marcado darwinismo social, pues era muy común la experimentación por parte de médicos en humanos, de igual forma, sin ningún control y sin ninguna supervisión. En 1946, el Tribunal Internacional fue el encargado de juzgar a estos médicos y enjuiciarlos. De ahí que el año siguiente, en 1947, se crea lo que es el Código de Nuremberg, que se basa principalmente en 10 puntos fundamentales, que son el consentimiento del paciente, siempre informado, que para este se tiene que tener o esperar resultados positivos, debe basarse en la experimentación animal primero que nada y debe conocerse en sí la teoría de lo que va a pasar para poder anticipar los resultados. Esta siempre debe ser buscando evitar lesiones o sufrimiento innecesario a los pacientes o a los sujetos de investigación. Va a evitar toda posibilidad de que haya alguna lesión mental. De ahí que el grado de riesgo tiene que ser igual a la importancia del descubrimiento que se busca. También debe tener todas las precauciones necesarias para realizarse. Debe realizarse específicamente por personas capacitadas y conocedoras del tema. El sujeto de experimentación puede pedir en cualquier momento suspender este proyecto. Y por último, que los encargados deben estar dispuestos a dar por terminado el experimento si las condiciones de este no son favorables o no son lo que se esperaba. Este código pues marcó una diferencia en cuanto a la experimentación en humanos y fue inspiración para otros documentos o reglamentaciones que más tarde se implementarían en el resto del mundo. Tal es el caso de Helsinki, que es la capital de Finlandia. En este caso vamos a hablar de lo que es la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki fue un documento que se emitió en 1964, que va a ser resultado de la aplicación del Código de Nuremberg más la Declaración de Ginebra de 1948, que nos va a dar igual a esto. Esta se basa en una serie de principios éticos dirigidos a la comunidad médica que se dedica a la experimentación en humanos. Después de 5 revisiones por las que ha pasado, eh, se compone ya no solo de 11 párrafos, sino de 37. Y
tiene muchos principios agregados en su contenido en comparación con lo que es el Código de Nuremberg. Aquí voy a mencionar algunos junto con el artículo en el que se menciona. Por ejemplo, tenemos al respeto por el individuo, que se menciona en el artículo 8, el consentimiento informado, que se menciona en el artículo 20, 21 y 22, que el deber siempre debe ser viendo hacia el paciente, artículos 2, 3 y 10. El deber también debe ser hacia los voluntarios, que son artículos 16 y 18. Necesidad de investigación en el artículo 6, que el bienestar debe ser mayor a los intereses científicos o de la comunidad, mencionado en el artículo 5. Todas estas experimentaciones deben tener un análisis precedente para poder realizarse, como se menciona en el artículo 9. También se debe tener cuidado y consideración con lo que son los denominados grupos vulnerables, se menciona en el artículo 8. También se habla de lo que se realiza en caso de que el sujeto no, bueno, sea incapaz de consentir su participación en una experimentación. Esto se va a mencionar en el artículo 23 y 24. Eh, para todas estas prácticas debe haber un conocimiento previo del campo científico en el que se va a adentrar. Debe haber una evaluación primero de los riesgos que conlleva esto y los beneficios que va a traer. Los beneficios van a ser también para la población. Debe ser manejado por investigadores expertos y debe haber protocolos aprobados y supervisados por un comité. Este puede ser cancelado en cualquier momento si los resultados no son satisfactorios o, o se manifiestan como se esperaba. Y esta información debe ser de carácter público. También, entre otras cosas que menciono, se puede incluir, por ejemplo, lo que es el uso de placebos, entre otras cosas. Y por último tenemos lo que es el informe de Belmont. O bien su, su nombre original, que es Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación. Este es un informe derivado de un caso específico conocido como el experimento Tuskegee, que se realizó de 1932 a 1972 por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, en el que a hombres afroestadounidenses se les negó el tratamiento para la sífilis, aún habiendo ya avances médicos para su tratamiento. En este caso, pues se consideró que es el estudio clínico o pues más atroz que de la historia estadounidense, porque porque en este caso, por ejemplo, el consentimiento informado no fue parte de esto, ni tampoco se les comunicó a los participantes, que por cierto en su mayoría eran analfabetas, los riesgos que esto conllevaba y en lo que estaban participando. Y al final de este experimento, pues lo que se buscó indagar era los efectos que tenía el sífilis sobre varones negros que no eran tratados. Entre estas observaciones, pues se llevaban hasta la muerte. Esto derivó en que se solicitara o que existiera el Consejo Nacional de Investigación en Humanos y que se solicitara los consejos institucionales para la revisión. Este se basaba en lo que son tres principios éticos fundamentales, que son el respeto a las personas, pues básicamente considerando el consentimiento informado, la beneficencia, que era pues básicamente valorar cuál era el riesgo que se tomaba y cuáles eran los beneficios que iba a tener a la sociedad o a los sujetos que se estudiaba. Y por último, la justicia, que pues evaluaba básicamente el derecho que tiene
cada sector a gozar del privilegio de los tratamientos, por ejemplo, o quién entra en estos estudios que se supone que son benéficos.